teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Teobroma. Yo soy Julio. Nuevamente está Carlos Umbral con nosotros porque un tiempo, como se habrán dado cuenta, estuvo ausente, pero qué bueno que ya está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Julio. Pues andábamos ahí luchando contra ciertos titanes. ¿No eran unos molinos de viento? Pues más bien eran unos moledores más que molinos, ¿no? Moledores. Andaban moliendo por ahí, pero bueno, ya están muelen. neutralizados, ¿no? Muy bien, qué bueno que ya estás con nosotros. Y estábamos hablando la vez pasada de Don Quijote, de sus andanzas, de sus aventuras. A mí me daba curiosidad este capítulo del que hablabas la vez pasada, de la cueva en la que desciende Don Quijote y del simbolismo del que estaba cargado ese capítulo. ¿Nos puedes seguir hablando de eso? Claro que sí. Bueno, esto obedece al capítulo 26 de la segunda parte, la que se publica 10 años después, en 1615, y el nombre completo del capítulo es, se los voy a leer: de las admirables cosas que al extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Así es como lo titula. Es un nombre bastante extenso para el capítulo. La mayoría de sus títulos son bastante descriptivos, ¿no? De lo que vamos a ver que le sucede a Don Quijote. Entonces, bueno, habíamos dicho que él había manifestado su intención de explorar esta cueva y que más bien era una caverna. Ajá. Pero por su construcción, la naturaleza de esta cueva, se podía entrar en ella a través de una cuerda o sosteniéndose de una cuerda y descendiendo a su interior. Ya. Entonces se había auxiliado de Sancho Panza y de atar la cuerda, el otro extremo de la cuerda por ahí, me parece que un árbol, algo así, para él poder descender. Este capítulo encierra este simbolismo, llamémosle ocultista, aunque bueno, el ocultismo formalmente emerge hasta el siglo XIX como disciplina, tiene elementos al menos esotéricos. Sí. Entonces, o elementos ocultos, a eso me refiero por ocultismo. ¿No? Uh-huh. Porque si bien hablábamos de que el libro comienza con el viaje iniciático de Don Quijote, el viaje iniciático del héroe, en este caso Don Quijote es un héroe, curiosamente el descenso a la cueva es muy parecido al descenso que hace Eneas en la Eneida, uh-huh, la Eneida de Virgilio. Sí. Y también al descenso que hace el mismo Dante en la Divina Comedia. Yeah. Entonces estamos hablando de que descienden al interior de la tierra para obtener una serie de visiones o de enseñanzas. Esto también tiene un simbolismo alquímico. Claro. Uno de los axiomas alquímicos es el descender a la tierra para obtener de ahí un conocimiento al interior de la tierra, no nada más a la tierra, sino a los interiores, a las profundidades de la tierra. Es como estos estados de trance de algunos chamanes que pero van al interior de ellos mismos, al inframundo, ¿no? Al inframundo, y para obtener un conocimiento o una sabiduría, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido es muy importante también este capítulo. Es nada más una probadita para que nos demos cuenta de la dimensión de la obra cervantina. Sí. Y de todas las implicaciones, pues sobre todo simbólicas que tiene el trabajo. No es nada más ensalzarlo porque lo han ensalzado miles de personas antes que yo, sí, sino porque efectivamente es de los pocos trabajos de la literatura que efectivamente tienen muchísimos niveles de lectura y que efectivamente uno encuentra muchísimas pistas. Yeah. ¿No? Pistas como esa, por ejemplo. No sabemos si está hablando de un trance místico, si está aludiendo a Eneas, si está aludiendo a... Posiblemente era una especie de burla a los autores clásicos. También pudo haber sido eso, una especie de crítica literaria desde la literatura. Claro. A que si tus héroes bajan al interior de la tierra, mi héroe también puede viajar, pero pues lo tuyo nada más son imaginaciones, igual que son sueños los del mío, ¿no? Cervantes es una figura que tiene muchas posturas. ¿Era afecto al humor Cervantes? O sea, sí tenía recursos humorísticos en su obra. Aunque vivió una vida plagada de problemas y de tristezas y de verdaderas situaciones complicadísimas. Sí. Hay una asociación con lo divino, de lo lúdico con lo divino.
en muchas de sus descripciones de las situaciones de los personajes en sus novelas, dice que el estado ideal es cuando todos están en armonía, se están llevando bien, y estén comiendo, estén bebiendo, lo que sea, pero que están todos pasándosela muy bien. O sea, esa convivencia armónica te lleva a un buen estado de ánimo, a un estado de bienestar, que de alguna manera pues te lleva precisamente a lo que podría ser una especie de plenitud, una especie de alegría, ¿no? La alegría cervantina sí es algo que es recurrente en los personajes. El mismo Don Quijote, a pesar de ser melancólico, tiene momentos de alegría y de esparcimiento, igual que Sancho Panza, igual que muchísimos personajes. Hay desasosiegos, hay problemas, pero siempre vuelve a surgir la luz de la alegría. Ya. Y bueno, para cerrar esto del capítulo de la cueva de Montesinos, ¿recordarás algunas de las cosas que ve Don Quijote en esta cueva? No sabemos si es sueño o una visión. Él tiene una visión muy parecida a la que tendrían los chamanes actualmente, o la que se ha registrado al menos a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, que tuvieron los chamanes tunguska, que era una visión y que también la encontramos en literatura epopéica como el Kalevala de Finlandia o las Edas, la Edad Mayor, la Edad Menor de Islandia. Los chamanes tunguscas, antes de eso, ellos son de Siberia, ¿no? Sí, del Asia. Asia, ok. Entonces, pero bueno, finalmente son las regiones del norte que claro. comparten clima, comparten también una cosmovisión, si no exactamente igual, obviamente, porque son culturas diferentes. Sí. Pero si los paisajes son similares, por ejemplo, si una cultura es marítima, bueno, su cosmología es muy parecida a la de otro pueblo que también es marítimo. Claro. En este caso, bueno, pues los paisajes de hielo, las auroras boreales, es decir, las auroras del norte, sí, vienen a enriquecer esa cosmovisión de pueblos que, aunque sean distantes en kilómetros, son cercanos en simbolismo, cercanos, no iguales. Claro. ¿No? Entonces, en el caso de estos pueblos, nos viene a hablar de que, de alguna manera, las visiones que pudo haber tenido Don Quijote y que las expresa Cervantes en el capítulo 23 de la segunda parte, son de tipo epopéyico, son de tipo heroico. Él visita y ve ahí la tumba de los grandes héroes, los tronos de los grandes reyes, las armas, las musas o las mujeres que inspiraron a estos héroes. O sea, es una visión epopéyica, claro, completamente, ¿no? Y regularmente, cuando un chamán tiene visiones, pues es de los grandes héroes, de los grandes espíritus de la antigüedad, igual que la literatura epopéyica. Sí. ¿No? Siempre se va a aludir a los héroes, ¿no? Esto que ahora nosotros llamamos mitología era la visión epopéyica de la vida, de las grandes lides, las grandes aventuras, ¿no? Sí. En las que no teníamos miedo de morir con tal de formar parte del proceso cósmico. Había un ideal, ¿no? Había un ideal. Una vida con un propósito. Exactamente. Y ahora pues el propósito es conservar la vida y a costa de los beneficios o de estar encima de los demás y cosas por el estilo, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno, digo, siempre el ser humano no ha cambiado mucho en ese sentido. Sí. Acá el asunto es de que, bueno, esta visión epopéyica ahora pues estuvo a cargo del cine o de los grandes medios y pues en realidad las grandes epopeyas a las que se aspiran ahora son pobres parodias de estas imágenes epopélicas que se tenían en la antigüedad. Pues es un remedo, ¿no? Es un remedo mediocre, pues. Claro, digo, incluso las personas que crean estas historias se remiten constantemente a los clásicos, ¿no? ¿Por qué no ir a los clásicos? Así es. Y bueno, y hablando de estos clásicos, este libro del que nos hablabas en el podcast anterior habla de los refranes de Sancho Panza. Así es. ¿Qué sucede con estos refranes? Ya nos decías que encierran ahí una gran sabiduría de la voz popular. De la voz popular. ¿Podríamos escuchar alguno de ellos? A ver sí, si los vamos a ir comentando. ¿Sí? Les comentaba también yo que era esto viene de una edición de inicios del siglo XX, que es de 1905. Sí. El editor, López del Arco, español, se dedicó a hacer un recorte de los refranes que decía Sancho Panza en cualquier momento, en cualquier situación, su respuesta era decir un refrán, ¿no? Siempre tenía el refrán adecuado para la situación. Así es, de hecho el título del libro es Refranes de Sancho Panza, aventuras y desventuras, malicias y agudezas del escudero de Don Quijote. Wow. Así es como se llama el libro, ¿no? Malicias y agudezas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar a platicarles algunos y vamos a también esperar que en algún momento quienes nos escuchan pues nos quieran aportar
algunos otros refranes o algunas cosas así. Sí. Especialmente es importante por lo que decíamos, porque finalmente es una etnografía o un registro de las costumbres, un registro de costumbres de otra época, pero que tienen vigencia actual, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, empieza con uno que se me hace muy adecuado, que dice que quien busca el peligro perece en él o muere en él. ¿Es esto una advertencia? Claro. de que no busques el peligro? ¿Es una invitación a ser prudente? Sí, pues evitar, por ejemplo, si hay peligro en que tú robes, pues evita robar, pues, ¿no? Ajá. ¿No? Porque puedes salir lastimado, o puedes salir herido, o puedes salir muerto, ¿no? De la situación, ¿no? Quien busca el peligro perece en él. Muy bien. Sí. ¿Qué otro refrán podemos ver? Aquí la codicia rompe el saco. Ese ya lo había escuchado. Ok. Pues tenemos este caso aquí en México de este gobernador o Granier. Granier, ajá. Bueno, yo le llamo el efecto de la tela de araña y los elefantes, ¿no? En el que, bueno, pues hoy me robo 1,000, ¿no? Y pues aguanta. Mañana me robo 2,000 y sigue aguantando, ¿no? Hasta donde se puede. Pero cuando truena, ya truena feo, ¿no? Claro. Y aquí habla específicamente de algo que es la codicia. Sí. ¿No? O sea, no es tanto la avaricia. La avaricia es cuando ya tienes algo y no lo liberas. No lo sueltas, no lo sueltas, ajá, sí, sí. Ya lo acumulas. Claro. Pero la codicia es el deseo, tiene que ver con el deseo, ¿no? Ya. Entonces dice, la codicia tiene 2 acepciones. Vamos a tratar de darle un análisis así como multifactorial a esto. Ajá. Uno es que el exceso de codicia, el exceso de deseo, va a hacer que si tú obtienes el objeto del deseo, no haya forma de contenerlo. O sea, pensando en un saco con monedas, ¿no? Sí. Si tú codicias tanto, pues llega un momento en el que ya no puedes contenerlo, entonces desparrama y se pierde. Pero también tiene la otra acepción de que el deseo en exceso no puede ser contenido, ¿eh? Me acordé de la película Luna Amarga de Roman Polanski, el deseo increciendo hasta que llega un momento en el que lo que queda es la muerte, ¿no? Después de satisfacer, lo dejas que crezca y llega un momento en el que ya no se puede contener, ya no hay posibilidad de que siga creciendo. De retroceso incluso. Así es. Y hay otro ahí, todo saldrá en la colada. ¿A qué se refiere? Ese sí no lo entendí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que no deja de tener, bueno, en este momento serían arcaísmos literarios. La colada es la que se hace a través del instrumento que es la coladera. Ya. Entonces, dice, todo saldrá cuando se cuelen las cosas. Entonces, digamos, si tienes agua revuelta, se te perdió algo ahí, haces un vaciado en una coladera y ahí va a salir lo que se te perdió. Eventualmente saldrá eso que ahorita no podemos ver. Entonces ahí te habla de que, bueno, cuando se hace un escrutinio muy delicado, muy a conciencia, pues todo sale, ¿no? Sí. Hablando en estos tiempos de corrupción y de farsas, ¿no? Sale, pero cuando realmente se aplica, ¿no? Cuando no, es porque no están colando bien, ¿no? Claro. O mágicamente salen después de que ya el personaje ya no tiene poder, ¿no? Ajá, sí. Es curioso. ¿Y qué otro tenemos? Donde una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, sí lo había escuchado, digo, hay adaptaciones dependiendo de la región y yo creo que del país, supongo. Hablando de las posibilidades, ¿no? A veces uno busca insistentemente una entrada, una situación que no se da, pero se aparece otra posibilidad, otra oportunidad, por así decirlo, ¿no? Así es. Sí, muchas veces se hace un drama porque algo no se da, una situación, pero la misma construcción del universo, la misma naturaleza cósmica, te remite a que todo esto es un proceso de una gran apertura para las posibilidades. Entonces, sí. Donde uno ve una puerta cerrada en apariencia, hay 100 abiertas. Entonces, pues no hay que estresarse por eso, ¿no? Engancharse, y muchas veces uno sí lo hace, se obsesiona y empieza a necearle, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, uno quiere forzosamente que los deseos de uno sean satisfechos y pues no, hay veces que la solución o la alternativa está ahí, solo es cuestión de observar, ¿no? De observar. Y de tener paciencia. Tiene que ver con un código relajado de actitud vital. Aunque también sabemos que hay cosas que para que sucedan, pues hay que hacer de nuestra parte, hay que inyectar voluntad, hay que inyectar inteligencia, hay que inyectar técnica. Entonces no es nada más de que esté cerrada, sino que hay veces hay que ir a intentar averiguar si realmente está cerrada. A lo mejor está cerrada en apariencia, pero se puede abrir, pero sin llegar a la necedad, ¿no? Sí, eso es importante. Sí. Otro a mí me suena muy maquiavélico, ¿no? No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza.
Sí, en este caso, bueno, hablábamos de que Sancho Panza pues era sanguíneo, era de un temperamento sanguíneo. Claro. Entonces, aunque él pues era pues por carácter tranquilo hasta cierto punto, todo eso, pues también era oportunista. Claro. Entonces, en cualquier momento él veía la posibilidad también de beneficiarse. Ajá. Si encontraba esa posibilidad. Entonces, por eso dice ahí, pues, ¿para qué pedirlo? Si lo puedo tomar, pues lo tomo y ya, ¿no? Pero hablando de esto que decías la vez pasada, de que es como la otra cara de un mismo personaje. Así es. Qué importante es en un ser humano saber, primero ver la oportunidad y tener la conciencia de que es momento de aprovecharla. Muchas veces dejamos pasar una oportunidad porque no nos decidimos, y cuando nos decidimos ya pasó. Así es. Esa oportunidad. Y es importante. Y es también una enseñanza de Sancho Panza. ¿Qué otro refrán tenemos? Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Tiene que ver con la resignación, ¿no? Porque también durante varios momentos de esta novela, de la narrativa, pues Sancho de repente se ve beneficiado, de repente se ve atracado, digamos, o sea, se ve despojado. Ya. O sea, no lleva a él una situación continua, sino que tiene muchos cambios, al igual que Don Quijote, ¿no? Pero sí, en él es más dramático porque él sí llega a llorar porque pierde algo, ¿no? Claro. Y en algún momento pierde al asno, a su pollino más bien, ¿no? El pollino, y rompe a llorar. Y hasta le hace ahí un canto, dice que extraña cuando trabajaba para él, pero de una manera infantilesca, pues, o sea, es un dolor del niño que le quitan el juguete. Algo. Y de repente también encuentran en una parte ya de las aventuras una mula en el bosque que ya está podrida, ya está muerta, bueno, está muerta, está podrida, está echada a perder. Uh-huh. Dice, comida por perros y picada por grajos, así la describe Cervantes, ¿no? O sea que ya son los restos de una mula. Y cerca de ahí hay una maleta. Y en la maleta hay monedas de oro. Ah, caray. Entonces, junto con las monedas de oro, hay un diario. Y entonces Don Quijote, en su actitud melancólica, le dice a Sancho, pues mira, tú quédate con el dinero y a mí se me hace más interesante el diario. Quiero leerlo, o sea, qué pasó con el que iba manejando esta mula, por qué hay dinero y todo, pero más me interesa la lectura, ¿no? Y entonces él guarda eso y deja que Sancho se quede con el dinero. Entonces ahí muestra... Sancho feliz, ¿no? No, pues Sancho ya estaba en éxtasis, ¿no? Claro. Sí, o sea, es curiosísimo. Cada parte siendo congruente, además, con su perfil. Así es. Sí, hay una congruencia ahí muy interesante. Sí, sí. Además es una excelente filosofía, ¿no? Esta de desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Así es. Bueno, hay veces en que uno efectivamente tiene ganas de ponerse a llorar por lo que se perdió, pero no piensas que pues, antes no lo tenías y estabas feliz, ¿no? Muy bien. Sí, a mí esta me gusta mucho. Sí. Yo me he encontrado esto muchas veces en la vida. Hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Así es, o sea, es completamente un desperdicio, ¿no? Y sí, ¿a cuántas personas se les pretende hacer muchas veces el bien? Uh-huh. Hasta el bien para ellos mismos, pues. Sí. Y pues no lo toman así, más bien consideran que tú lo estás haciendo porque eres tonto. O porque es tu obligación, ¿no? O que finalmente pues ellos son afortunados, ¿no? Pero una cosa es algo que ellos merecen, ¿no? Así es, sí hay mucho de eso, ¿no? Entonces sí es como echar agua al mar. Sí, no dice hacer bien a villanos, ¿no? Hacer bien a villanos es echar agua al mar. Ah, exactamente. Es algo que no tiene sentido, ¿no? Sí, es un desperdicio. Entonces pues mejor bueno, aléjate, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué otro? Donde reina la envidia, no puede vivir la virtud. Así es. Pues sí, si te la pasas deseando lo del prójimo, pues no te centras en las virtudes propias. Claro. En los bienes Habla propios. mucho de una persona también, ¿no? Una persona que constantemente está envidiando lo que tiene el vecino. Así es. No es precisamente una persona virtuosa, ¿no? Claro. Donde no hay tocinos, no hay estacas. ¿A qué se refiere eso? Puede interpretarse como las pistas, porque la estaca, antiguamente se le conocía como estaca, o bien a la vara o al palo que se clavaba para contener a un animal, por ejemplo, atar ahí un animal de ganado, un animal de engorda, o bien al palo, a la percha, por así decirlo, en la que se colgaban los tocinos. Claro. O sea, tiene que ver con eso, como que sepas ver tú las pistas que hay ante cualquier situación humana.
observar. Es un poquito lo que se ha visto pues ahora en México también, ¿no? Con esto de que se eligen gobernantes cuando en sus administraciones pues ha habido muchísimos problemas, pero de todas maneras se les sigue pidiendo que sean gobernantes, ¿no? Parece que mágicamente al tener una investidura se van a purificar y van a actuar distinto a todo el historial que tengan atrás, ¿no? Así es. Y lo único que pasa pues es de que la riegan, pero más en grande todavía, ¿no? Muy bien. A ver, estos tres de plano yo creo que se trasladaron directo a, por lo menos a lo que yo he escuchado. Uno es: donde menos se piensa, salta la liebre. Uh-huh. Hay cosas totalmente inesperadas y de repente ahí están, sea una cosa adversa o sea una cosa que te va a ayudar, pero el principio de incertidumbre, ¿no? Así es, tú lo has dicho, es el principio de incertidumbre, es lo que no puedes considerar como falla en un sistema, y ahí es, ¿no? O sea, ahí es donde exactamente comienzan los problemas. Los factores que no se pueden controlar por más que quisiera el que tiene el poder, ¿no? Exactamente. Y otro: dime con quién andas, decirte quién eres. Sí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y tiene que ver con el siguiente, ¿no? Que es no con quién naces, sino con quién pases. O con quién lobos anda, aullar se enseña. Algo así, exactamente. O sea, sí tiene que ver con elegir las relaciones sociales. Escoger a tus amistades. Exactamente. Sí ha pasado muchas veces que obedeciendo al principio de simpatía te haces de ciertos amigos o ciertas amigas, pero pues no son del todo virtuosos, ¿no? Tienen ciertos defectos fundamentales que pues no tienen mucho que ver contigo, y pues finalmente terminas imitando o asimilando esas cosas como pasables o tolerables, ¿no? Cuando en realidad muchas veces esos defectos no lo son. Y no quiero parecer dogmático al decir esto, me parece que a todos nos ha sucedido, ¿no? De que de repente pues todos tenemos amigos que bueno, son capaces de hacer cosas tremendas, ¿no? Sin embargo son nuestros amigos, entonces seguimos quizás siendo amigos de ellos, pero también si toleramos eso demasiado, pues terminamos por aceptar, ya no en nombre de la amistad, sino en nombre incluso de la costumbre de que las cosas son así. Entonces aquí hablo un poquito de eso, también es así como que bueno, pues si aspiras a un bien, cualquier cosa que sea lo que tú consideres el bien, bueno, pues júntate con gente que practique esa virtud en especial, ¿no? O sea, ser congruente. Aquí lo que se trata es mucho de la congruencia. Estar alertas, ¿no? Porque a muchos nos sucede que las personas con las que pasamos más tiempo se vuelven las principales influencias en lo que hacemos y en la forma en que vemos las cosas. Así es. Entonces también hay que estar muy alertas de quién nos rodeamos, ¿no? Uh-huh. El otro también, los duelos con pan son menos. Sí. O las penas con pan son menos. Eso es cierto. Sí. Incluso hay desórdenes alimenticios que tienen que ver con el estado emocional. Se ha hablado de la inteligencia gástrica, de la inteligencia del cuerpo, y uno de sus centros nerviosos pues se encuentra dominando o rigiendo el sistema digestivo. Entonces muchas veces por un efecto de compensación, si tú te sientes estresado, te sientes triste, te sientes enojado, principalmente estresado o triste, lo que vas a buscar es compensar y lo haces comiendo. Y además hay alimentos que tienen una incidencia directa en tu estado de ánimo, como el chocolate o algunos otros, ¿no? Así es. Todos los dulces. Claro. Haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa. Ese es un consejo diplomático hasta cierto punto, ¿no? Que tiene mucho que ver con el gobierno, con la administración. Es totalmente cortesano, ¿no? Exactamente. Sí, tú no preguntes, obedece y podrás estar sentado a la mesa del rey. Así te mande a hacer lo que más te afrente, ¿no? Te verás beneficiado, ¿no? Así es. Hazlo por los beneficios que vendrán después. Sí. Sí, por eso digo que Sancho Panza sí tenía algo de Maquiavelo, ¿no? Bastante. Lo terrenal de Sancho Panza, de lo que ya hablabas. Hay una influencia de la literatura italiana en Cervantes. De hecho, cuando él construye las novelas ejemplares, que también vamos a platicar de ellas y les vamos a compartir alguna edición antigua, como este libro, que pronto estará ahí en Teobroma para que ustedes lo descarguen. Uh-huh. Él retoma el modelo de la novela ejemplar de la tradición literaria italiana, que utilizaba precisamente la narrativa para transmitir sistemas de valores. Ya. Entonces no dudaría mucho de que hubiese toda una influencia, si no directamente de Maquiavelo, pero sí de todo este pensamiento gremial, amafiado, por así decirlo, amafiado de la visión antigua de la mafia, la que viene desde los comerciantes italianos, ¿no? Sí. ¿No? Desde ahí viene la mafia, incluso desde antes, ¿no? Sí. Muchos piensan que la mafia comenzó en el siglo XX, pero no, estos son capitales que tienen que ver con la Edad Media, ¿no?
con todos estos monopolios de productos que no podían entrar bajo pena de muerte por otra línea comercial más que la de ciertas familias. ¿Por qué? Porque perdían el dominio de ese producto. Entonces protegían con la muerte esos secretos comerciales. Entonces las mafias vienen desde ahí. La mafia a la italiana. Claro. ¿No? Sí, en su origen hasta semántico, ¿no? Y todo tiene un sesgo materialista como este que estamos platicando aquí, ¿no? Muy bien, ya saben, este libro de los refranes de Sancho Panza lo vamos a poner ahí en teobroma.mx para que lo puedan descargar, para que conozcan estos refranes y constaten que muchos de ellos, la gran mayoría, fácilmente se pueden aplicar a lo que los rodea y a lo que nos rodea a todos nosotros. Así es. Carlos Umbral, muchas gracias por estar con nosotros en este otro podcast. Bueno, pues muchas gracias a ti, Julio, y muchas gracias a nuestros escuchas. Visiten teobroma.mx, ahí podrán descargar el libro. Yo soy Julio César y nos escuchamos la siguiente emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Teobroma.mx